Bueno, antes que nada comentarles que me falta todavía crearles el aula virtual. Espero hacerlo ahora en el transcurso de la mañana. Igual compartirles todos los documentos ahí, toda la cuestión, así que estén pendientes de eso. Por ahí les voy a ubicar un archivo en Drive para que los que estén a favor, ¿verdad?, de hacer el grupo en Facebook que les comentaba y el grupo en WhatsApp puedan manifestarse ahí. Así vemos si realmente tiene demanda, ¿verdad? Si ustedes lo consideran conveniente, pues lo creamos y trabajamos con esas vías de comunicación también, ¿verdad? Si no, pues no pasa nada, ¿verdad? Nos quedamos trabajando solo por el correo electrónico y la plataforma como medio de almacenamiento de los archivos, el Google Drive, ¿verdad? Así es que, bueno, eso sería. De ahí por lo demás, les voy a subir, permítanme, les voy a subir este libro texto que lo pueden encontrar igual a libre demanda, ¿verdad? No hay derechos restringidos para compartirlo, así es que no hay problema, vamos a poder ocuparlo, que es el libro de texto que les aparecía ahí, ¿verdad? Entonces es este que está aquí. Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales. El de Meyers. En el caso del de Tompkins, sí, ese no se encuentra disponible, pero el de Meyers sí, y en este está bien desarrollado la mayoría de cuestiones. Así es que por ahí se los voy a estar subiendo también. De ahí les voy a subir el capítulo 1 del de Tompkins. Vamos a hacer una pequeña lectura ahí de eso para poder discutir en la siguiente clase el día martes un poco sobre el modelo de excelencia de la cadena de suministros al que aporta la distribución en planta. Entonces ahora vamos a hacer una revisión rápida de eso, ¿verdad? Pero no nos vamos a detener ahí tanto en ese tema porque vamos a desarrollarlo en la siguiente sesión, ya un poco más colaborativo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería, ahorita les voy a compartir. Vaya, ahora sí. Me indican si se observa bien todo. Sí, todo bien, ingeniero. Vaya, perfecto, perfecto. Bueno, los temas a desarrollar en esta sesión tendrían que ver con la introducción a la planeación de instalaciones y la planeación estratégica de instalaciones y la parte del diseño y distribución en planta, ¿verdad? Los objetivos e importancia, principios, alcances y los problemas, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar esto acá. Entonces, ¿qué pasa con la planeación de instalaciones? Pues en un inicio
se denominaba o se entendía como una ciencia, ¿verdad? Como que era un estudio una parte del estudio de la ciencia, pero últimamente se ha visto más como una estrategia, ¿verdad? Competitiva. Y ya vamos a ver que por las implicaciones que esto tiene, se ve más por este lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Por ahí tenemos un par de definiciones, ¿verdad? Según Bernard Lewis, es el proceso de determinación de las características y costos de la ubicación y las instalaciones físicas que mejor satisfagan los requisitos de operación y funcionalidad del usuario, ¿verdad? Hay que entender este proceso de planeación de instalaciones, ¿verdad? Tiene sus momentos, ¿verdad? Porque no es que estamos continuamente planeando dónde vamos a ubicar o cómo vamos a distribuir una planta, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, si las instalaciones son para empresas de manufactura, ¿verdad? Pues probablemente serán un poco más estáticas, ¿verdad? Porque equipo ¿verdad? Que tenemos ahí involucrado y condiciones muchas veces para almacenamiento, para distribución, que va a ser bien difícil poder estar cambiando de un lugar a otro, cambiando la distribución en todo momento, ¿verdad? Entonces esos cambios en la distribución muchas veces se generan debido a factores externos, ¿verdad? O a factores internos, pero que han desarrollado o que han ido mutando durante el tiempo y en un momento que esto ya requiere de un cambio y entonces se genera, ¿verdad? Una redistribución o una planificación nueva de instalaciones y ahí es que se procede, ¿verdad? Entonces, como vemos ahí, pues señala, ¿verdad? Que satisfagan requisitos de operación y funcionalidad del usuario, ¿verdad? Entonces eso es como uno de los elementos importantes a destacar en esta parte de planeación de instalaciones, ¿verdad? Que al final lo que buscamos es que el lugar donde se ubique nuestra planta de producción, y ojo, aquí la planeación de instalaciones no está referida únicamente a plantas manufactureras. La planeación de instalaciones la ocupamos para, por ejemplo, servicios como puede ser qué tal un hospital, ¿verdad? ¿Qué tal qué restaurantes, puntos de venta, vea, salas de venta, de ahí la parte comercial, vea, los almacenes con sus diferentes, o por ejemplo en el caso de la ferretería, vea, tenemos unas cadenas de ferreterías que tienen sus inventarios en, en el local, pero muy probablemente hay una bodega central donde se tienen los productos que se compran por volumen, vea, y de ahí se hacen las distribuciones a las demás sucursales, vea, entonces todo eso involucra la planeación de instalaciones, vea, cómo nosotros vamos a ir ubicando, vea, tanto cada una de esas puntos de distribución o de comercialización de los productos o servicios y aquellas estructuras más fijas, ¿verdad? Que sirven como almacenes centrales, etcétera. ¿Verdad? Igual lo vamos a poder ocupar en todo, pues aplica para todo, inclusive ¿verdad? Vemos cuestiones de banca, eh, en sí, en todas los negocios, las unidades de negocio que nosotros vayamos a tratar de desarrollar van a ir por un proceso de planeación de instalaciones, ¿verdad? Porque ya vamos a ver a medida que vayamos avanzando que la planeación de instalaciones no solo se basa en, ok, vengo, construyo y que adentro quede bonito y se acabó, ¿verdad? Sino que hay muchos factores que se toman en cuenta del mercado, ¿verdad? Preferencias de las personas, etcétera,
con la finalidad de generar ubicaciones y diseños y distribuciones de las áreas de trabajo, de las instalaciones, que puedan ser atractivas y que puedan cumplir el propósito para el que han sido diseñadas, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a ver que es algo más que solo llegar, ubicar una locación donde vamos a estar y se acabó, ¿verdad? Por otro lado, Tompkins lo define como el proceso que determina cómo organizar los activos fijos de una actividad tangible para que cumplan mejor el objetivo de la actividad en cuestión, ¿verdad? Entonces, si se fijan, al final, ambas definiciones lo que están concluyendo, ¿verdad? Es que esta determinación de la planeación de las instalaciones va a tener un impacto fuerte en las operaciones que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, es por ello que es indispensable que nosotros podamos realizar una buena planeación de instalaciones. La planeación de instalaciones básicamente se divide en estas dos grandes ramas, ¿verdad? Que la primera es la parte de la localización de las plantas, tanto en un ambiente macro como micro, ¿verdad? Macro y micro localización. ¿A qué se refiere esto? Pues la parte de localización de plantas es específicamente en el mapa donde las voy a ubicar, ¿verdad? Y entonces eso va a obedecer a diferentes factores sociales, económicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a tener ahí un montón de factores que van a jugar para decir dónde va a estar ubicada una planta de producción, una sala de ventas, un almacén, un centro de distribución, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la primera, dónde ubicarlo, ¿verdad? Y la siguiente es la parte de la distribución en planta, que es cómo va a ser esa distribución al interior ya de la locación, ¿verdad? Del edificio, de la sala de ventas, etcétera, ¿verdad? Entonces eso lleva otros 4 elementos, ¿verdad? Que considero yo que son importantes, que es la parte del análisis de la producción, ¿verdad? En el caso y no solo puede ser de la producción, sino que el análisis de las operaciones. De repente pueda que no tengamos una planta de producción, sino que tenemos un banco y necesitamos saber cómo va a ser el flujo de personas, vea qué tipos de operaciones tenemos, cómo se van a mover, hacia dónde, cuántas van a poder estar. Ahora, con la situación del COVID, vea, inclusive ya entran factores de salud, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta, de seguridad biológica, ¿verdad? Que al final tenemos que ver cuántas personas pueden estar adentro, el distanciamiento, las ubicaciones de los puestos de trabajo, etcétera. ¿Verdad? Entonces, se requiere un análisis de las operaciones a fondo para saber cuál va a ser el flujo de los materiales o en el caso de que sean personas, de las personas a las que vamos a realizarles un producto o servicio, ¿verdad? Por otra parte, tenemos el diseño de la distribución, que ahí ya entramos en decir, ok, luego de determinar cómo va a ser nuestro flujo productivo o operacional, ok, definamos dónde se van a ubicar cada una de las partes que están involucradas en el desarrollo de esta producción u operaciones, ¿verdad? Entonces ahí entramos en definir máquinas y equipo, ¿verdad? Que vamos a ocupar, los materiales, ¿verdad? Que vamos a requerir y el personal y los puestos de trabajo que vamos a definir. Posteriormente está la parte del análisis de flujo de materiales, que para mí es algo también imprescindible, por el hecho de que no solo basta definir todas estas áreas, ¿verdad? Todos los elementos involucrados en la distribución, ¿verdad? Y decir, ok, son máquinas de tal tamaño, equipos de tal tamaño, ¿verdad? Los puestos de trabajo van a tener tanto por tanto, sino que va luego el análisis de dónde se van a encontrar y dónde vamos a disponer a cada uno de ellos, porque al final vamos a querer que el flujo de los materiales, de las personas, etcétera, sea un flujo ordenado y que optimice
el tiempo que nosotros estamos invirtiendo y los recursos para poder realizar esa operación, ¿verdad? Entonces, y por último, va la parte del diseño de oficinas y áreas auxiliares, ¿verdad? Entonces, si se fijan, estos tres elementos van referidos directamente a la parte de las operaciones de transformación, ¿verdad?, de nuestros productos o servicios, y esta otra tiene que ver ya con la parte del diseño de las áreas auxiliares, ¿verdad? Y la parte de oficinas, que es la parte administrativa. Entonces, básicamente, a grosso modo, así se describe la planeación de instalaciones. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a eso. ¿Todo claro? ¿O alguna consulta, alguna duda? No se me estén durmiendo, pues. Dale, dale, Williams. Abran su micrófono sin pena. Ahí sí se oye el chucho, el pan, el camión de la basura, no hay problema. Ya sabemos que esas son partes normales ahora de la virtualidad. Sí, correcto, buscamos optimizar. ¿Qué es lo que se busca optimizar? Los tiempos y los movimientos de los materiales o en sí de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que yo tengo un proceso donde las áreas o digamos la secuencia de las operaciones, yo las tengo cruzadas, ¿verdad? De repente tengo cuatro procesos principales que se encuentran eh, uno en cada esquina, ¿verdad? De mi planta de producción, y de repente tienen que estarse cruzando constantemente o caminar, moverse distancias bastante largas y haciendo tal vez una distribución en forma de V, que arranquen por digamos, por la esquina superior derecha, de ahí se van a la esquina superior izquierda, etcétera, ¿verdad? Y así van dando la vuelta en toda la distribución o en toda la planta. Con eso podemos evitar primero entre esos cruces que vayan a haber algún tipo de demora, ¿verdad? Porque de repente el flujo de materiales que son a veces excesivamente grandes, ¿verdad? Tengamos que requerir uso de dispositivos para poder moverlos y entonces hay que frenar el flujo de un proceso para permitir que ese otro pase. En sí las distancias las podemos recortar y eso al final lo que implica es que vamos a invertir menos tiempo en hacer un flujo de materiales y así vamos a tener una serie de opciones para poder reducir tiempos y desplazamientos. ¿Verdad? Todo va a tener al final una implicación de costos en lo que nosotros estamos diseñando, ¿verdad? Porque en la medida en que, por ejemplo, un montacarga se desplace menos, quiere decir que hay menos consumo de combustible. En la medida en que si es una persona que está moviendo manual, ¿verdad? Alguna carga o algo, en la medida en que sea más corto el desplazamiento, ¿verdad? Implica que esta persona va a poder hacer más viajes por hora, ¿verdad? O va a poder dedicar más tiempo a otras actividades que solo estar moviendo materiales. Entonces vamos a ver que detrás de esto, del análisis del flujo de materiales, hay un montón de oportunidades para mejorar procesos, ¿verdad? Y muchas veces es ahí donde trabajamos nosotros los ingenieros industriales en la parte de la industria y en sí de la mayoría de negocios, ¿verdad? Que lo que buscan es tratar de optimizar
este flujo de materiales, de personas dentro de la operación para poder gastar lo menos que se puedan los recursos de la empresa, ¿verdad? Entonces, no sé si queda más o menos claro esa parte ahí. Perfecto. Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. No sé si estoy equivocada, pero le quería preguntar si la planeación de instalaciones no solamente se enfoca solo en producción, o sea, solo en plantas, sino que también negocios como por ejemplo un restaurante Es o, correcto. o no sé, Sí, es hospital. correcto, es correcto, es correcto. La planeación de instalaciones la vamos a aplicar en todo. De hecho, van a ver que en los ejercicios, en los casos, en todo lo que vamos a ir desarrollando, yo no lo voy a enfocar únicamente a la producción, ¿verdad? A la parte de manufactura. Sí, los proyectos están definidos de esa forma hasta el momento, ¿verdad? Porque la parte de la manufactura permite incorporar la mayor cantidad de elementos de lo que es la planeación de instalaciones. Muchas veces en el caso de planeación de instalaciones para empresas comerciales, por ejemplo, para empresas financieras, para ese otro tipo de negocios, algunos de los elementos de la planeación pierden su relevancia. Por ejemplo, en una financiera probablemente no vamos a poder evaluar cuestiones de almacenamiento, o de logística de interna, de la parte de ingreso de materiales, salida de materiales, porque realmente lo que estamos evaluando pues es un servicio que muchas veces es a todo este tipo de cuestiones está relacionados con la información, ¿verdad? Entonces no hay un gran flujo de materiales como tal, más que la información en sí, que también tiene que llevar su proceso de diseño y distribución y de funcionamiento al interior de la empresa, pero que no permite evidenciar algunas partes, la complejidad que tiene, por ejemplo, tener dos muelles de carga y descarga y estar recibiendo una programación diaria de embarques y salidas de productos, ¿verdad? Para poder hacer una planificación de eso, ¿verdad? Y ver cómo esto se va a ir moviendo y se va a ir almacenando. Entonces, hay ciertas rubros, ¿verdad?, que no aplican algunas de los elementos porque su operación no lo ve necesario, ¿verdad? Eh, entonces los proyectos los orientamos más a la parte manufacturera, aunque es importante entender también que la mayoría de rubros eh, va a requerir de una planta. Así es que sí, eso es así y vamos a ejemplificarlo en los diferentes casos que tengamos para tratar de ir dándole esa salida también a analizar los otros rubros que por lo general en la carrera a veces no se ven muy plasmados, ¿verdad? La parte de servicios, la parte de comercio, la parte de financieras, de todos esos elementos que son aparte de la manufactura, casi nunca los tocamos de lleno, pero sí vamos a darle un enfoque a eso para que también vean cómo esto aplica. No sé si tienen alguna otra duda hasta acá. Quedan claras las dudas que tenían. Perfecto. Bueno, seguimos avanzando un poquito con el material. ¿Cuál es el objetivo en sí? Como estábamos hablando de la planeación de instalaciones, pues es ayudar a la organización a alcanzar la excelencia en su cadena de suministro, ¿verdad? Porque dependiendo del tipo de planeación de instalaciones que yo haya llevado a cabo, esta va a contemplar, por ejemplo,
toda la manera y todas las cuestiones que van involucradas desde mis proveedores, cómo yo voy a recibir, cada cuánto voy a recibir, cómo se hace más fácil para que esta relación con ellos funcione de manera óptima, ¿verdad? Cómo yo voy a despachar, cómo van a operar mis centros de distribución, ¿verdad? Cómo vamos a facilitar ese manejo de los transportes, ¿verdad? Hasta poder llegar y cumplir las necesidades del comprador o consumidor final, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el tener una adecuada zona a la cadena de suministros, porque sabemos que nosotros somos un eslabón dentro de ella, ¿verdad? Que al final el cliente concibe su celular, concibe su pizza, concibe su qué sé yo, su televisor, todo producto que va a recibir, su servicio de cable, etcétera, lo concibe como el producto final que es, pero detrás de ello hay una cadena de empresas, ¿verdad? O de operaciones, macrooperaciones atrás de todas ellas que han permitido que esa transformación de ese producto o servicio llegue al cliente final como lo que es. ¿Verdad? Entonces, en la medida en que la planeación de instalaciones abona a que cada una de esos eslabones que permiten, ¿verdad?, que la transformación de las materias primas llegue a un producto terminado con las especificaciones que el cliente requiere, al nosotros tener en cuenta eso, vamos a entender que la planeación de instalaciones es muy trascendental porque permite en cada una de esas etapas ir acortando tiempos, ir mejorando tiempos de respuesta, mejorando la calidad de lo que se va entregando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí que hay etapas o niveles de excelencia en la cadena de suministros y cómo esto se va desarrollando, ¿verdad?, de una forma gradual en la medida en que nosotros vamos logrando integrar cada uno de los elementos que tenemos en la planeación de instalaciones. Ahora bien, esto no lo vamos a desarrollar a totalidad ahorita porque es lo que los voy a mandar a leer ahí, ¿verdad? Así es que les voy a subir este capítulo para que lo podamos discutir en la siguiente sesión. ¿Verdad? Solo les comento, si se fijan ahí, cómo va mejorando, ¿verdad?, el nivel de excelencia. ¿Verdad? Y si se fijan los temas, realizar las actividades usuales, la excelencia de los eslabones, luego la visibilidad, la colaboración, la síntesis y la velocidad. Ya van a ver a qué refiere cada uno de esos niveles y podríamos llamarlos que son etapas a las que una empresa va evolucionando a partir de cómo va comprendiendo esta concepción de la cadena de suministros y de la implicación que tienen sus operaciones en ella. Así es que bueno, esta parte la vamos a dejar para revisarla posteriormente. Y les había comentado, ¿verdad?, en la sesión anterior que con otros grupos habíamos acordado que íbamos a tener un pequeño break para que puedan ir a recargar cafecito, estirarse, etcétera, ¿verdad? Así que vamos a dar unos 5 minutos de descanso en lo que van a hacer cualquier cosa ahí para que sigamos ya con lo que resta de la clase, ¿verdad?